compartir la pantalla. ¿Me confirmás, Federico, si se escucha bien? Sí, Neri, Sí, bien. Esteban, se ve y se escucha bárbaro. Bueno, sí, perfecto, buenísimo. Esteban. Gracias a ambos, gracias nuevamente por la invitación. La verdad que un placer compartir estos minutos con todos ustedes, tratando de entender qué es lo que está pasando con la economía argentina, en esto que decimos llamar con Neri, la economía argentina en 2022 recalculando, porque desde el 14 de noviembre, elecciones legislativas en Argentina, la economía o la macro argentina entró en una zona de recalculando, supeditado puntualmente a ver qué es lo que va a suceder con el Fondo Monetario Internacional, un tema bisagra claramente. En todo este recorrido, que diría yo va desde el 14 de noviembre, podríamos poner un deadline que es el 21 de marzo, que tiene que ver con cómo está dado el perfil de vencimientos de la deuda en dólares del gobierno nacional. Con este cuadro de situación, yo voy a tratar a lo largo de la presentación, que está separada en 3 grandes bloques, responder 3 preguntas. En primer lugar, ¿qué nos va a dar el mundo en el 2022? Y voy a tratar de ser relativamente rápido en barrer el contexto internacional. Eventualmente, cualquier duda podemos después profundizar en la parte de las preguntas. Pero hay tanto de la economía local, y sobre todo en la parte número 3, que voy a tratar de extenderme lo máximo posible en esa tercera parte. En la segunda parte vamos a tratar de analizar cómo está avanzando el plano real de la economía, o sea, cómo avanza la recuperación, cómo se está dando a nivel sectorial, qué pasa en el mercado laboral, y si la recuperación es o no sostenible. Y después el tema 3, el tema crítico. Digamos, la pregunta del millón es ¿con qué velocidad van a viajar los precios de esta economía? Y para eso es medular el tema financiero, por ende el Fondo Monetario Internacional, donde hay una gran pregunta que todavía es muy difícil de responder, si Argentina va a transitar o no una devaluación real, y ese elemento es bisagra en términos de darle sostenibilidad o no a la fase de recuperación. O sea, hay un tema medular para tratar en la parte número 3, es de qué se trata el acuerdo con el fondo, si es que efectivamente va a haber acuerdo con el fondo, y ahí vamos a tener que hablar un poco también de política. Y lo que hace el acuerdo con el fondo claramente tiene un sendero fiscal, un sendero monetario, un sendero de financiamiento, y hay un tema que tiene que ver con que si aguanta o no el esquema cambiario y este nivel de tipo de cambio real, cosa que le voy a dedicar algunos minutos más. Entonces, comencemos por la primera parte. Escenario internacional, ¿qué nos va a dar el mundo en este año 2022? En un mundo en el cual la economía, a pesar del escenario pandémico, avanzó muy fuerte en el 2021 y va a seguir avanzando en el 2022, y en términos de actividad y de comercio son buenas noticias. Las principales preocupaciones, podríamos decir, vienen por el tema de abastecimiento y por el tema de mayor inflación. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, básicamente porque todos los estímulos fiscales y monetarios que se aplicaron en el 2020 y 2021 para sacar a la economía global de la recesión, cumplieron su propósito. La economía salió muy fuerte de la crisis pandémica, pero en un contexto en el cual la demanda está pasando por arriba de la oferta. Y esto genera estos 2 problemas. Interrupciones en las cadenas globales de suministros, porque la oferta no está preparada en muchos sectores para tanta demanda, y esto obviamente tiene su correlato en mayor inflación. Y esto nos lleva al principal punto a analizar en este año 2022, que va a tener que ver con toda la reversión de los estímulos monetarios por parte de los principales bancos centrales, sobre todo de la Reserva Federal. Este es el elemento más trascendente en este año que tenemos por delante y que recién está comenzando. Entonces, una primera lámina, mercados. Tenemos todavía un contexto, digamos, de mucha euforia, con valores, digamos, récords en los mercados, a pesar del ajuste que hemos visto en la última semana de enero. Hoy tenemos un S&P 500 todavía casi 40% arriba que el pre-COVID, Nasdaq 55% arriba y el Dow Industrial 22% arriba. Claro, todo esto volcado de muchos anabólicos monetarios. Cualquier indicador, digamos, bursátil da cuenta de que tenemos una sobrevalorización de activos financieros, pero todavía en un contexto en el cual la Reserva Federal, a pesar de todo, sigue expansiva, transitando todo el proceso de reducción de estímulos, todo lo que se conoce como el tapering. Recién ahora, digamos, estamos desde noviembre hasta marzo transitando todo el proceso en el cual la política monetaria de Estados Unidos, principal banco central del planeta, va reduciendo la expansión monetaria. Y lo que se espera es
esta expansión monetaria que vino acompañada de tasa de interés en la zona de cero y que permitió en gran parte la tan rápida y fuerte recuperación de la economía global, bueno, se espera que este proceso de tapering finalice en marzo y en ese mismo mes, o tal vez en abril, ya comience un proceso de aumento de tasa de interés y posteriormente va a empezar a venir todo un proceso de contracción monetaria, retirar gran parte de esos dólares que estuvieron cayendo en esta economía o en la economía global en los últimos prácticamente 2 años. Y todo esto va a tener consecuencias en el frente financiero. Vamos a ir a un mundo menos líquido, con menos potencia para sostener los valores de los activos financieros. Tal vez en algunos activos en particular veamos ajustes importantes. Habrá que ver qué pasa con algunos criptoactivos, con algunos segmentos de mercado en el mercado de acciones. Digamos, es una incógnita en un mundo en el cual la liquidez ya no va a ser la que tuvimos en estos últimos 2 años y el costo del dinero va a empezar obviamente a ser otro, ya no va a ser cero. Claro, desde el punto de vista de Argentina, estos eventuales nubarrones que vienen por el frente financiero, Argentina desconectada de los mercados, el impacto va a ser poco. Y eso es positivo. ¿Por qué esto es positivo? Bueno, porque hay un canal que ha sido fundamental para entender la recuperación de Argentina 2021, que es consecuencia de este dólar barato, que tiene que ver con lo que pasó con los commodities, sobre todo agropecuarios. Entonces, hoy tenemos un trigo en la zona de $283 la tonelada, cuando el promedio de los últimos 5 años fue de 160. Tenemos casi 80% más de trigo, casi 70-80% más de maíz, que volvió a subir fuertemente hoy en la zona de 250, había llegado a 305 en abril del año pasado, casi duplicándose, y la soja que también entró en un nuevo rally, ayer cerró en 560. Había llegado a 605 en abril, bajó hasta la zona de 440, 450. Hoy, de vuelta, tenemos excelentes precios de commodities de los principales productos que exporta la Argentina. Piensen que la soja entre el 2014 y 2020 lateralizó en la zona de 300, 350. Tenemos casi 70-80% más de soja. Tiramos la misma semilla, esas mismas semillas nos dejan mucho más dólares. Y esto fue tan importante, claro, ¿cuál es el principal problema que tiene la economía para sostener y avanzar en términos de recuperación? La escasez de dólares. Y el efecto precios del año pasado implicó que a pesar de una merma en las cantidades, el valor de la producción aumentó en más de 10.000 millones de dólares, dejando una campaña absolutamente récord. El valor de la producción de los 3 principales cultivos últimos 7 años pre-pandemia había sido 30.000 millones de dólares. La sequía de Macri en el 18 fue 23. Bueno, el valor del año pasado fue 40.000 millones casi. 39.835 millones. Esa lluvia de dólares, producto de las expansiones monetarias de todos los bancos centrales, pero sobre todo la Reserva Federal, llegó a la Argentina por el canal agroexportador y esto fue Bisagra. Y podemos esperar para este 2022, digamos, un escenario complejo en materia de clima, pero que no se visualiza aún un recorte adicional y con un poco menos de precios de commodities por esta baja que tuvieron. Hay que ver cómo termina esta película porque en las últimas 2 semanas volvieron a subir fuerte. Podemos esperar hoy un recorte de alrededor de 2.000 millones de dólares. Va a seguir siendo una campaña muy buena que de alguna manera asegura un afluente de dólares muy importante para empezar a tranquilizar el mercado. La pregunta es si esto va a ser suficiente o no. Con este cuadro de situación, última lámina para entender el contexto internacional, ¿qué implicó el COVID y cuáles son los desafíos de la región y de la economía argentina desde una óptica, digamos, global? Si nosotros poníamos a todas las economías de la región en el piso 100 de un edificio en el año 2011, esto pasó en la segunda década del siglo XXI. Año 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Así estaba la región al momento de recibir el impacto del COVID. Bolivia, 24,8% de crecimiento sostenido en esta segunda década del siglo XXI. ¿Qué había pasado en esta segunda década? Se había terminado el superciclo de commodities. Perú, 20% de crecimiento. Colombia, Uruguay, Brasil, y Paraguay 15, 17%, Chile 11, México 8, Ecuador 3, casi tablas, Brasil menos 5, Argentina menos 10, Venezuela se cae.
Con este cuadro de situación llega el COVID, piña mundial, pega en la región, pega en Argentina, todo el mundo se cae en un 2020 muy negativo, pero el 2021 que se acaba de ir terminó siendo un año casi diría yo inmejorable, a pesar de convivir con el tema sanitario y en una situación hoy incluso compleja en términos de casos en el mundo, la economía se recuperó muy fuerte. La contracción del PBI global en el 2020 fue 3,3 y en el 2021 ya había superado el nivel de actividad pre-COVID, recuperando y creciendo 5,6%. Y esto explica también la fuerte y rápida recuperación de la economía argentina. Y para el 2022 que se viene, digamos, tenemos un contexto financiero que es lo que empieza a cambiar y en la medida que la Reserva Federal lo maneje bien, no debería tener mayor coletazo. Vamos a seguir teniendo una actividad global que avanza muy fuerte con Estados Unidos a la cabeza, con Asia a la cabeza, sobre todo India, no tanto China que está desacelerando parcialmente, y con buenos precios de commodities, y estos son buenas noticias para la región que va a seguir, a pesar de ya la desaceleración por no tener el efecto rebote, avanzando en términos de recuperación. Y acá aparece la pregunta del millón, porque una vez que el COVID sale de escena, lo que emerge para la economía argentina, ¿qué es? Es la estanflación estructural que ya lleva 10 años. Entonces, la pregunta que tenemos que responder a continuación es si los 9 o 10 puntos de recuperación económica 2021 se trató de lo que algunos llaman rebote de gato muerto de una economía que no resuelve la estanflación. Dirían, qué piola, Esteban, en el 2020 apagaste un trimestre de la economía, en el 2021 no. O la recuperación 2021 es el punto de inflexión de un proceso de recuperación que puede sostenerse en el tiempo. Esta es la incógnita. En un contexto internacional que a pesar de los cambios en las políticas económicas de los principales gobiernos va a estar un poco más adverso, la recuperación avanza con buenos niveles de comercio, buenos niveles de commodities, incluso a pesar de la desaceleración de Brasil. Entonces, vamos a meternos en la economía argentina, punto número 2. Y empezamos por la parte más sencilla, el frente real. ¿Qué está pasando con el nivel de actividad y de qué depende de poder sostener esta fase de recuperación hacia adelante? Agarramos el cuadro estanflacionario, acá no está corregido por crecimiento poblacional, este es el nivel de actividad del año 2013, y acá tenemos la caída 2014 después del salto devaluatorio, la caída 2016 después de la unificación y salto devaluatorio, la caída 2018-19 después de la crisis financiera con salto devaluatorio, incluida también una sequía, y la pandemia. Y después de 3 años en rojo, 2018, 19 y 20, llega un año verde y eso es positivo. La economía argentina también salió muy fuerte de la crisis de la pandemia el año pasado, superando todos los pronósticos del gobierno, de los analistas y demás, estimados en un primer momento del año en la zona de 6%, 7 terminó casi en la zona de 10. Y falta todavía el número oficial. Y cuando uno abre el 2021, lo que uno encuentra es que la recuperación en el primer semestre se había debilitado fuertemente por las restricciones sanitarias y la aceleración de la inflación, pero después el viento de cola internacional y los estímulos del Plan Platita terminaron generando una mejora sustancial en el nivel de actividad en el segundo semestre. Y por eso las previsiones o los pronósticos fueron corrigiéndose siempre al alza de la zona del 6 hasta la zona del casi 10%. Y podemos observar claramente que en los últimos meses del año pasado, el nivel de actividad ya estaba incluso por encima de los últimos meses del 2019, donde después de agosto del 2019 se había resentido la actividad. Entonces, tuvimos una recuperación, o tenemos una recuperación, podemos decir, casi completa de la crisis pandémica. La pregunta que sigue es si esto lo vamos a poder sostener. Y cuando uno piensa en los principales obstáculos que después vamos a mencionar y abrir y profundizar, son claramente 2. El primero es el frente financiero, el problema con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque esta economía está viajando sin crédito, con un riesgo país en la zona de 1.900 puntos. Y en segundo lugar, y medular diría yo, la estanflación está pasando factura en el frente monetario cambiario. Y la lo que se necesita para poder sostener el nivel de actividad y avanzar en términos de recuperación es, sin lugar a dudas, esquivar una disrupción o un salto
del tipo de cambio. Entonces, cualquiera me diría, Esteban, ¿y qué pasa si no hay acuerdo con el fondo? ¿Qué pasa si no podemos contener la estabilidad cambiaria y vamos a un salto de tipo de cambio, con brecha, con salto de tipo de cambio oficial? Bueno, eso efectivamente va a terminar generando una caída del nivel de actividad transitoriamente, algunos meses, en función de la magnitud. Eso va a ser piso y va a volver a empezar, pero claramente la Argentina va a terminar teniendo ahí una caída en el nivel de actividad que puede estar en la zona de 1, 2, 2,5, 3 puntos. Ahora, si se sortean estos dos obstáculos, Fondo Monetario y el problema cambiario, podemos eventualmente transitar el sendero que marca el consenso de analistas de recuperación que puede estar en la zona de 2,5, nosotros estamos más cerca de 1%, pero creo que está bastante lejos el pronóstico del gobierno en la zona del 4%. El Fondo Monetario Internacional, en la última revisión de enero, corrigió a Argentina, lo llevó de 2,5 a 3%, así que está confiado, pero insisto, la clave para poder avanzar en términos de recuperación va a ser sortear estos dos obstáculos que vamos a profundizar a continuación. Ahora, hay que entender esta crisis, digamos, o esta salida de la crisis pandémica a nivel sectorial. ¿Por qué estos 10 puntos de recuperación en términos de sectores casi que no nos dice nada? Porque estamos viendo realidades sumamente heterogéneas en todo lo que fue el año 2020 y 2021 y va a ser también el año 2022. Y vamos a mostrar algunos ejemplos. Liquidación de divisas sector agroexportador el año pasado, P por Q, terminó en 32.800 millones de dólares, récord absoluto, poniéndose muy por encima del año 2020 pandémico, del 2019 prepandémico y de todo el cuadro estanflacionario de Argentina. Piensen el efecto derrame que tiene esta generación de divisas del sector agroexportador. Nos vamos a la industria. Terminó en la zona proyectada de 156, 16% arriba que el año 2020 y 10% arriba que el 2019. Lo que significa esto es que la actividad industrial no solo recuperó la caída del 2020, que era muy esperable, sino que incluso recuperó las caídas del 2018, 2019 y se pone arriba. Hoy está apenas 5 o 6% abajo de los máximos del año 2011 cuando comenzó el proceso estanflacionario. Abrimos uno de los sectores industriales, vamos al sector automotriz. El año pasado se hicieron 434.000 autos en Argentina, casi 70% más que el 2020, 40% más casi que el 2019. Muy dinámica la producción de autos el año pasado, pero si lo miramos en perspectiva estanflacionaria, está todavía 47% abajo que el año 2011. Entonces se recupera muy fuerte, pero sigue estando muy por debajo. Y si vamos a patentamientos, 381.000 autos, recupera contra la pandemia, pero queda bajo contra el 2019, 16,9%. ¿Qué está pasando? La producción queda 40% arriba, el patentamiento 16% abajo. ¿Quién se lleva la diferencia? El ajuste del sector externo. Menos impos, mucho menos impos y muchos más expos. Explican la dinámica en el mercado automotriz. Construcción muy dinámica en zona de máximos. Con este costo de construcción, los argentinos encuentran refugio de valor en el ladrillo y eso explica por qué está tan dinámica la construcción. Pero las escrituras siguen también muy por debajo. De hecho, 13% abajo que el año 2019 prepandémico. El cepo, la falta de crédito y el ajuste inconcluso en el mercado inmobiliario explican la baja escrituración. Entonces, paradójicamente, la construcción está muy dinámica, pero el mercado inmobiliario sigue trabado, con baja escrituración y con una presión bajista en los precios de las propiedades. Vamos al consumo. Shoppings, supermercados. Los supermercados están estables en los mismos niveles que el 2019-2020, todo lo que es consumo masivo, alimentos, bebidas, y sigue 10% abajo que el año 2017. Y shoppings terminó 33% abajo. Empezamos a ver sectores que todavía no recuperaron toda la caída de la pandemia. Y por último, el turismo, saliendo muy de abajo. Recién en noviembre se abrieron las fronteras. Piensen que hasta octubre entraban 3.000 turistas extranjeros a la Argentina. Recién en noviembre abrimos, históricamente entraban 300.000. Bueno, va a terminar el año casi 93% abajo la llegada de turistas contra el 19 y casi 47% abajo la ocupación hotelera. Recién en este verano estamos viendo mucho dinamismo por el mercado doméstico y de a poco empiezan a llegar también los turistas internacionales. Esto lo que nos muestra es que la realidad económica
sectorial e individual a nivel micro es completamente diversa o heterogénea a nivel sectorial. Digamos, entonces los 10 puntos esconden sectores en récord histórico creciendo 40-50%, otros al 30%, otros al 10% y algunos saliendo muy de abajo. ¿Y qué es lo que debilita la fase de recuperación en Argentina y de alguna manera condiciona hacia adelante poder sostenerla? La aceleración inflacionaria. Porque es cierto lo que dice el gobierno, ya tenemos más empleo registrado que al inicio de la pandemia. De hecho, contra diciembre de 2019 hay 170.000 empleos registrados más en Argentina. Ahora, ¿qué esconde este número? Que tenemos 83.000 empleos asalariados privados menos, que es el empleo de calidad, y tenemos 77.000 empleos públicos más en estos 2 años de Alberto Fernández, y tenemos 193.000 empleos o empleados en relación de monotributo más. Y esto que da cuenta de una precarización laboral. Esta economía rompió 250.000 empleos privados registrados, que son asalariados, y recuperó solo 170, quedó 83 abajo. Y mucho de eso que quedó, claro, se pusieron a trabajar para Uber, para Rappi, para Pedido Ya, y activan un monotributo. Y esto da cuenta de una precarización, y otra gran parte de generación vino por el lado público, que a lo largo de la pandemia, inclusive 2020, no paró de aumentar su dotación de personal. Pero yo les decía la aceleración inflacionaria, ¿qué generó esa aceleración de 36 a 50 el año 2020, que se sostuvo todo el 2021? Que no se pueda recomponer el salario real. Y tenemos por 4º año consecutivo una caída del salario real. Es cierto que diciembre contra diciembre terminó casi 2 puntos arriba, pero promedio año contra promedio año tenemos 3% menos de salario, digamos, real, y esto explica cómo se debilita la demanda interna para poder sostener la fase de recuperación. Entonces, cuando uno abre los 4 motores de la demanda, ¿quién lleva adelante la fase de recuperación? El sector externo, principalmente por precios y cantidades. Muy dinámico Brasil, el sector industrial, muy dinámica el sector agropecuario, manufacturas de origen agroindustrial también, y el segundo motor es la inversión. Estos son los 2 motores de la demanda que traccionan, y la inversión, ¿por qué? Por 3 elementos. Obra pública, casi duplicándose, construcción privada muy dinámica, por lo que mencionaba antes, y después todo lo que es inversión de maquinaria vía importaciones. Importaciones de bienes de capital está muy dinámico porque grandes compañías aprovechan el dólar de 100 para sacarse pesos de encima y actualizar su dotación de máquinas, sus bienes de capital. El consumo es un componente que de alguna manera acompaña la fase de recuperación, pero no se pone adelante, no dinamiza. Y el sector público jugando casi tablas a lo largo del año, terminó con una expansión del gasto real del 1%, a lo largo de todo el año estuvo contractivo, terminó al final del año por el gasto o el importante aumento del gasto en el último trimestre, casi empatado 1% en términos reales. Resumiendo esta parte número 2, la economía argentina el año pasado terminó recuperándose más de lo que todos esperábamos, y esto estuvo motorizado principalmente por cómo aumentaron y cómo se sostuvieron los precios de los commodities, que permitió desde el lado externo empujar mucho más la fase de recuperación, y a esto se le sumó el plan de estímulos que aplicó el gobierno en el segundo semestre del año. Esta recuperación, digamos, está viajando con mucha heterogeneidad sectorial, y los sectores más dinámicos hacia adelante van a ser todos los vinculados al sector externo, sector agropecuario, algo del industrial volcado a exportaciones, todo lo que es servicios basados en conocimiento, y después la construcción tiene grandes oportunidades, y el sector industrial de lo que es bienes durables sobre todo, también está con mucho dinamismo y va seguramente a sostenerse hacia adelante. Ahora, la clave para poder sostener la recuperación económica requiere indefectiblemente sortear esos 2 obstáculos que mencionábamos. Tema Fondo Monetario Internacional y el problema cambiario. Entonces vamos a meternos en esta tercera parte, donde está el tema medular de la economía argentina en este 2022, mientras transita este momento en el cual estamos recalculando, y que probablemente, si hay acuerdo, ese nuevo programa va a marcar un nuevo momento de la economía argentina.
¿Por qué es medular el Fondo Monetario? Bueno, por algo creo que ya saben todos, que Argentina no tiene los dólares necesarios para pagar el perfil de vencimiento del stand-by firmado en el 2018, en el cual este año caen 17.600 millones de dólares de capital y el año que viene 18.000. ¿Por qué no tiene los dólares? Bueno, porque a pesar de la balanza comercial superavitaria en la zona de 15.000 millones el año pasado y de casi 12.000 en el año 2020, digamos, el esquema cambiario está impidiendo que el Banco Central pueda acumular reservas. De hecho, está vendiendo. En 2 años acumulamos un balance comercial por el orden de los 28.000 millones de dólares y a su vez en paralelo las reservas netas cayeron casi 11. O sea, que por algunos canales se filtraron casi 40.000 millones de dólares y hoy el Banco Central, ahora lo voy a mostrar, llega con reservas netas en la zona de cero para enfrentar los vencimientos del año 2022 y 2023 del Fondo Monetario que sabíamos que venían muy abultados. Y este vencimiento del 21 de marzo de 2.838 millones era lo que marcaba el deadline de este momento de economía argentina, recalculando que se había gatillado el 14 de noviembre, cuando había terminado el plan empalme que yo llamé el programa económico electoral del gobierno, y que de alguna manera había tiempo hasta el 21 de marzo para reestructurar la deuda con el Fondo Monetario. Ahora, lo que ha sucedido, sobre todo en materia cambiaria, con las reservas en los últimos 2 meses, prácticamente acortaron la fecha límite, acortaron el deadline a fines de enero. Por eso tuvimos la semana pasada tanta atención digamos, en función de lo que era la reestructuración de la deuda, en la cual ya había entrado en duda si el mismo viernes 31 iban a pagar los 730 millones de dólares que había que pagar, y si ayer, 1 de febrero, se iban a desembolsar estos 371 millones que efectivamente confirman fuentes del gobierno nacional que se pagaron. ¿Por qué se anticipó? Bueno, porque con estos pagos las reservas netas llegaron ahora sí efectivamente a cero. Y claro, el gobierno pagando tenía que tirar una señal de que efectivamente va a terminar acordando con el Fondo Monetario, y eso es lo que de alguna manera es la señal que vimos el viernes pasado, en la cual Fondo Monetario Internacional y Gobierno Nacional anunciaron un principio de acuerdo donde sentaron los principales lineamientos de política económica que ahora voy a mencionar. Ahora, todavía faltan algunos pasos hacia adelante respecto a cerrar el acuerdo, cosa que voy a volver a continuación, pero acá ya entendemos por qué el despejar el tema del Fondo Monetario resulta bisagra para poder transitar el año 2022. El primer punto de discusión con el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con el déficit fiscal. Bien sabido es, como, digamos, principal ocasionador del desequilibrio macroeconómico, y así terminó la trayectoria del año 2015, así dejó el déficit mes a mes el último año del mandato de Cristina Fernández, y así quedó la trayectoria fiscal del déficit primario del año 2019, tras esos 2 o 3 años forzado el ajuste incluso con el Fondo Monetario. ¿Qué pasó en el año 2021? En los primeros 4 meses del año, esto es, sin el impuesto a la riqueza, tuvimos una trayectoria fiscal que estaba casi solapada a la trayectoria de déficit cero del año 2019. Podríamos decir un arranque del año que, gracias a los precios de los commodities y la mayor recuperación y la mayor inflación, estábamos transitando en términos de prudencia fiscal. ¿Qué pasó en mayo? Eso se quebró. Y ahí es donde aparece el plan empalme en su máxima expresión. Por un lado, aumentando fuerte el gasto público, por el otro lado, atrasando fuertemente el tipo de cambio, que voy a mostrar después. Entonces, a partir de mayo, si ustedes observan, la trayectoria fiscal se solapa ¿a dónde? Al año 2015. Ahora, si ustedes ven, en diciembre, ya pasadas las elecciones, el gobierno terminó con un agujero fiscal primario mucho más importante que el del año 2015. La trayectoria del primer cuatrimestre podía habernos llevado un déficit incluso sin impuesto a la riqueza de la zona de 1,5 o 1,8 primario. Ya teníamos gran parte del problema resuelto. Hubiésemos tenido. Bueno, el cambio de estrategia nos dejó en un déficit de la zona de 3,1, que sin impuesto a la riqueza sería 3,6. Y acá estaba la discusión inicial
de cuál es la estrategia de consolidación fiscal, o sea, en qué tiempo el gobierno iba a cerrar el déficit fiscal, qué es lo que pedía el Fondo Monetario, que eso sea en el 2024, qué quería el gobierno, que eso sea en el 2027, a qué acuerdo llegaron, que esto va a ser en el año 2025, partieron las diferencias, en la cual casi 2 puntos de los 3 que hay que corregir se los va a llevar la próxima gestión. O sea, el 66% del esfuerzo fiscal lo vamos a hacer en el 2024-2025, la próxima administración, probablemente con un programa nuevo, habrá que verlo. Pero de alguna manera, yo diría ya al borde del abismo o en tiempo de descuento, fijaron el primer lineamiento de sendero fiscal. Ahora todavía faltan muchas incógnitas. Digamos, ¿cómo vamos a corregir esto? ¿Por qué? Porque sin aporte solidario y por cómo corren los subsidios y el gasto previsional, el déficit inercial para este año es de casi 3,6 puntos del producto. De 3,6, 3,5 a 2,5 hay un esfuerzo importante en este año 2022 de 1 punto del producto, que después va a ser 0,6. Y acá es donde falta el detalle o la letra chica de cómo se va a lograr este sendero de corrección fiscal. Si esto viene por el lado del gasto, sí o no, y si viene por el lado del gasto, si es, por ejemplo, a través de los subsidios, bueno, probablemente sí. Pero esto es lo que falta. Y acá es donde también la coalición de gobierno empieza, de alguna manera, a encontrar diferencias internas. Segundo elemento, la trayectoria monetaria. Después de la fuerte expansión monetaria del año pandémico 2020, 7,5 puntos del producto, el año pasado fue 3,7, fue la más alta desde la salida de la convertibilidad, a pesar de los 10 puntos de recuperación económica. Claro, la monetización que hubo que hacer en la pandemia se comió la desmonetización del programa del Fondo Monetario 2018-2019, sobre todo en la parte dura, en la cual estuvo Guido Sandleris al frente del Banco Central, donde la estrategia ya fue emisión cero. Eso había desmonetizado fuertemente la economía. La pandemia automáticamente casi nos llevó a niveles 2017, donde la economía estaba con 17,5 puntos del producto de base y pasivos remunerados. La recuperación económica con inflación de 50, no de 29, estabiliza parcialmente el nivel de monetización, pero no deja resto hacia adelante para seguir emitiendo moneda. Y acá es donde el Fondo Monetario, ya también en un esquema que podemos decir algo laxo, plantea un punto de emisión en el 2022, 0,6, en el 23, 0 el 24. De vuelta, la mayor parte del esfuerzo monetario viene también en la próxima administración. Y las dudas surgen respecto si va a haber espacio para financiar con endeudamiento en pesos la diferencia al margen de lo que van a aportar los organismos internacionales. Ahora, el tema medular y de la cual tenemos muy poca información viene por el lado del frente cambiario en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Desde mi punto de vista, donde por ahora tenemos solo una meta, es el bloque 4 que planteó el ministro de acumulación de reservas internacionales de 5.000 millones de dólares. Pero quiero profundizar la problemática o el problema que tenemos acá en el esquema cambiario. En primer lugar, porque yo le voy a decir, tenemos un problema cambiario, pero paradójicamente con liquidación de dólares absolutamente récord en Argentina, del sector agroexportador. Porque esa lluvia de dólares en el mundo llegó a la Argentina vía precios de commodities. Y el año pasado, el agro liquidó 32.800 millones de dólares, cuando el promedio de los últimos 15 había sido 23, otros 40% más. En el 2020 el agro había puesto 20.000 en la mesa del Banco Central, y en el 2019, prepandemia, 23. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares más que el esquema cambiario de alguna manera implicó que estos mayores dólares se filtren por algunos canales. Ahora, este aumento de los precios de los commodities sacó de la zona de knockout al Banco Central en diciembre del 2020. Porque el Banco Central, que a lo largo del año pandémico perdía dólares hasta noviembre del 2020, con el aumento de los precios internacionales se pone comprador, compra hasta julio. 8 meses de veranito cambiario. ¿Qué pasó en agosto? 0. El veranito se terminó. ¿Qué pasó en septiembre? Perdió 9,57. El 5 de octubre profundizó el cepo
En noviembre perdió 900, diciembre 475 y enero, con liquidación récord del sector triguero, perdió 130. Tenemos un problema. Perdimos 6.000 en el 2020, recuperamos 7.700 en el veranito, perdimos 2.000 más. Claro, pero no solo pierde dólares por la intervención en el mercado de cambio, también pierde dólares pagando vencimientos de capital y sobre todo de intereses, pierde dólares interviniendo en la brecha cambiaria, y las reservas internacionales netas, que al principio de la gestión estaban en 11.300 millones de dólares criterio FMI, ya teniendo en cuenta el pago que se hizo al fondo el viernes pasado, hoy las reservas netas están en 272 millones de dólares. Y si no tenemos en cuenta los DEF y el oro, son 4.037 millones negativas. Y esto ya es una situación mucho más crítica en materia de reservas de la que teníamos a fines del 2020. Por eso los acontecimientos se anticiparon, por eso los deadlines de marzo se corrieron a enero. Y a estos 272 millones de netas le tenemos que sacar lo que pagó ayer el fondo, que se va a debitar el viernes, unos 360 millones de dólares adicionales. Se suma un drenaje de depósitos en dólares que continúa y un mercado de cambios en el cual el Banco Central ayer, primer día hábil de febrero, siguió vendiendo reservas. Entonces tenemos una situación crítica en materia de reservas internacionales. Ahora, pensemos el balance cambiario 2022. En un escenario 2021 que terminó con superávit de 15.000 millones de dólares en la balanza de bienes, el resultado neto del balance cambiario fue cero. ¿Por qué? Porque se filtró por la balanza de servicios, por el pago de intereses, por el estacionamiento y la cuenta financiera. Lo que entra en la balanza comercial de bienes se filtra por los otros canales. Y cuando proyectamos el 2022, ya con más nivel de actividad y a pesar de algunas complicaciones en la seca, vamos a tener una balanza comercial de bienes que de 15 cae a 11.500 y tenemos un frente financiero mucho más complejo que el del año 2021. En un escenario en el cual no reestructuramos la deuda con el fondo, el rojo del balance cambiario es de casi 28.000 millones de dólares. Bueno, Esteban, supongamos que acordamos con el fondo. Si acordás con el fondo tenés dos cosas positivas. Uno, te devuelven el capital 17, o en realidad te van a dar lo que vence este año 17.600. Dos, entra plata a organismos internacionales. Y tres, si ese acuerdo con el fondo lo permite, vamos a recuperar 4.000 millones de dólares. Bueno, sin tener en cuenta esos 4.000, el balance cambiario queda negativo 7.000. Si yo tengo en cuenta que nos devuelven esos 4.000 que ya pagamos, nos vamos a menos 3.000. Si bloqueamos un poco más la cuenta financiera, cepiamos más ahí, trabamos, queda en cero. Pregunta, ¿cómo vamos a hacer en esta economía, con este nivel de actividad y este tipo de cambio real, para acumular 5.000 millones de dólares de reservas netas? Esta es la gran incógnita. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario avivado, ¿qué le pidió a la Argentina? No le pidió devaluación, le pidió acumulación de reservas. La pregunta es, ¿cómo acumular reservas internacionales con la apreciación cambiaria que hiciste el año pasado, con brecha arriba del 100% y este nivel de actividad? Bueno, prácticamente imposible. Tipo de cambio. Está pasando factura a los tipos de cambio paralelos. Se tensionaron fuertemente el año pasado. Hoy tenemos este esquema de desdoblamiento múltiple, en lo cual el Blue y el MEP están en la zona de 213, 214, el contado con liqui 222, el GD, el AL quedó en la zona de 240. Un dólar minorista 110, mayorista 105, dólar trigo 92, dólar soja 70 pesos. La brecha cambiaria está absorbiendo toda la inconsistencia fiscal y monetaria de esta economía. Y hacia adelante podríamos decir, los grandes caminos que se bifurcan. ¿Por qué? Porque el gobierno insiste en un tipo de cambio que va a seguir anclando los precios de la economía y apunta a un dólar de 131. Y la trayectoria o la estrategia de devaluación de diciembre y enero están manifestando que el equipo económico está convencido de que la devaluación va a ir al 2,2, 2,3, con una inflación en enero que estuvo más cerca de 4 que de 3,5. Y esto es un problema. ¿Dónde está el consenso de analistas? En 160. ¿Dónde está el ROFEX? En la zona de 155. Digamos, esa es la nominalidad que de alguna manera está quebrada en Argentina, la trayectoria de inflación y tipo de cambio. Y hay una pregunta adicional, si es a esta trayectoria de 160,
vamos con una dinámica de crawling peg acelerado o con salto discreto en el camino. Es algo que voy a tratar de responder ahora. Ahora, si el programa está bien hecho, con una trayectoria de tipo de cambio apuntando a la zona de 160, esperen que ahí avanzó una lámina, digamos, yo había planteado 3 escenarios de brecha cambiaria. Un escenario, digamos, en la cual uno podría estabilizar la brecha. Esperen que nos están viendo, un segundito. A ver si vuelve, si no lo dejo compartir y lo pongo de vuelta. Bien, si no lo menciono, después lo van a ver, Neri, después yo les voy a pasar la presentación, así la comparten. Digamos, acá el punto es $1 trayectoria en la zona de 150, 160, digamos, si el programa es exitoso y la modificación del esquema lo permite, tiene que apuntar a cerrar la brecha y llevarla a la zona de 50%, 60 máximo. Una brecha de 50% con un tipo de cambio oficial en la zona de 150, estamos hablando de $1 en la zona de 220, 240 hacia final del año. Ahí me confirman si lo están viendo de vuelta que estoy poniendo. Esteban, estamos viendo la pantalla secundaria. Sí, ahí estoy cambiando, ahí está. Gracias, Neri. Bien. Seguimos en la secundaria, perdón. Seguimos en la secundaria. Ahora volvió. Ahí está. ¿Ahora sí? Bien. Esperen que corro esto de acá. Ok. Bueno, de vuelta se me pasa ahí, ok. Digamos, los tipos de cambio paralelo en Argentina van a estar yendo a la trayectoria de 220, 240 hacia fin de año, en lo que sería un programa exitoso. Un programa exitoso tiene que tener consistencia macroeconómica, tiene que tener anclaje de expectativas, tiene que conseguir dólares y conseguir confianza y sostener la demanda de pesos. Si ese programa no lo consigue, lo que vamos a tener es una brecha que eventualmente lateraliza en la zona de 100 y tenemos tipos de cambio paralelo a fin de año en la zona de 300, 310. Ahora, un sendero en la cual se complica la negociación con el fondo, se cae la demanda de pesos, se complica la sequía, etcétera, claramente va a llevar las brechas cambiarias para arriba y lo puede subir en gran magnitud. Entonces, hacia adelante, digamos, lo que yo les mencioné, hoy el Banco Central devaluó en febrero en la zona de 2,6 y en enero en la zona, en enero en la zona de 2,2 y la trayectoria que está planteando ROFEX es de 2,6 para febrero. Y si ustedes observan en marzo, el mercado está anticipando mucho mayor devaluación, que se empieza a acelerar el crawling peg. El Banco Central en noviembre, pero sobre todo en diciembre y enero, puso la velocidad crucero del crawling peg apuntando a la zona de 131 a fin de año. Y claro, esto a costa de volver a vender muchos dólares en el mercado de futuros. La pregunta es si va a lograr sostener un crawling peg en la zona de 2,2, 2,6 a lo largo de todo el año para terminar efectivamente con un dólar de 130, porque con estos niveles de inflación esto implicaría seguir atrasando fuertemente el tipo de cambio. Y acá está la clave. El 1 a 1 de la convertibilidad a plata de hoy es un dólar de 70 pesos. El dólar que dejó Kicillof a fines del 2015 es 75, Macri sin controles de cambio, con un déficit muy grande en la cuenta corriente, tuvo un dólar a plata hoy de 90. El 105, si yo lo comparo contra esos tipos de cambio, no luce un mal tipo de cambio real. Ahora vuelvo sobre eso. Vamos del otro lado. Explota la convertibilidad. Junio de 2002 toca 4 pesos el dólar, a plata de hoy son 210. O sea, hoy un dólar paralelo en Argentina, en la zona de 2.20, 2.30 o 2.10, es un dólar de explosión de salida de la convertibilidad o incluso un poco más alto. Y esto da cuenta de un dólar súper alto en Argentina en los tipos de cambio paralelo. Yo diría, deja la economía argentina como la más barata del planeta. Con un agravante, el overshoot de la ruptura de la convertibilidad duró solo un mes. Y Argentina ya lleva más de 1 año y medio con tipos de cambio paralelo
en estos niveles. Volvemos al tipo de cambio oficial. Observen lo que sucedió el año pasado. A enero 2021, plata de hoy, el dólar era 127. Y acá es donde se ve la importante apreciación cambiaria que gestó la estrategia de pisar el crawling a la zona de 1% por mes con inflación arriba de 3. Apreció fuerte el tipo de cambio. Y esto es lo que de alguna manera implicó que se filtren todas las reservas de la balanza comercial y el Banco Central hoy llega a una situación crítica. Entonces, si bien yo dije el tipo de cambio de 105 no luce mal en comparación histórica contra estos pisos, lo cierto, por lo que les mostré antes, que el esquema cambiario, el balance cambiario no cierra. Porque lo que se consigue por la balanza comercial de 15 implica en la cuenta corriente más 7 que se filtran por la cuenta financiera. Pero cualquier avivado me diría, Esteban, pará, el más 7 o los 7.000 millones positivos de la cuenta corriente es ficticio. Estás bloqueando importador, estás frenando importaciones, estás reperfilando deuda en dólares del sector privado, estás bloqueando el giro de utilidades de dividendos. Es cierto. Entonces, si nosotros en realidad flexibilizamos los controles, la cuenta corriente se hace cero. Entonces, si yo no tengo reservas, salvo que venga un boom sojero nuevamente, y esto implicaría los precios de los commodities de la soja, por ejemplo, yéndose arriba de 600 o de 700 dólares, o que el Fondo Monetario de los chinos pongan 10.000, 15.000 millones de dólares, va a ser muy difícil sostener este tipo de cambio real. Y más si el crawling en el arranque del año avanza al 2,2, 2,4 con inflación arriba de 3. Va a seguir apreciando el tipo de cambio. En un escenario internacional, que ya lo vimos, en el cual la suba de tasa de la Reserva Federal va a complicar el tipo de cambio en la región, sobre todo en economías emergentes. Hay que ver qué pasa, por ejemplo, con el real brasileño. Ahora, pongamos en perspectiva las últimas 4 devaluaciones de Argentina en esta economía está inflacionando. Y yo lo que les muestro acá es, a plata de hoy, lo que fueron las devaluaciones del 2014 de Kicillof, la de unificación cambiaria al inicio de Macri, la del 18 y la del 19, y una línea promedio que es la línea negra. Si ustedes observan, salvo la devaluación de fines del 2015, principio del 16, en el cual el tipo de cambio de partida a plata de hoy era 76, era muy baja, el resto, más o menos, estaba en esta zona o incluso en zonas superiores. O sea, lo que les digo es, hoy tenemos un dólar mayorista de 105. Cuando Kicillof devaluó en el 2014, ese dólar era de 110. Y cuando el mercado devaluó en el 2018, arrancó de 110 y estaba ya en 118 antes del saldo cambiario, y en el 2019 estaba en la zona de 115. O sea, hoy tenemos un tipo de cambio real de punto de partida más bajo que el que tuvimos en esas 3 devaluaciones anteriores. Y esto es un problema. En segundo lugar, está claro que ni bien corrijamos el tipo de cambio, eso va a soltar inflación. Cuando uno mide el impacto inflacionario que tuvieron estas devaluaciones, en promedio la tasa de inflación mensual, promedio 6 meses pre-salto discreto versus 6 meses post-salto discreto, la inflación aceleró en un 60%. Esto implicaría que el promedio de inflación de 3,2, 3,3 de Argentina en los últimos meses aceleraría hasta la zona por lo menos de 5% en un promedio mensual de los 6 meses post-salto devaluatorio. Ahora, si es cierta la hipótesis de que necesitamos un salto discreto, la pregunta es ¿cuánto? Bueno, digamos, si yo necesito corregir el tipo de cambio real en la zona de 20%, voy a necesitar un salto nominal de 30-40. Y esto es lo que está, digamos, en riesgo en esta economía, contener este nivel de tipo de cambio para sostener la recuperación. Esta es la gran incógnita de cómo el programa con el fondo va a lograr esto. Estoy corto de tiempo, así que voy a acelerar, así pasamos a la parte de preguntas. Inflación terminó 51 y esta corrección de precios relativos le pone un nivel alto de inflación para este año. Nosotros estamos en la zona del 60 y obviamente este sendero de mayor nominalidad va a venir también con mayor tasa de interés, algo que ya empezó a hacer el Banco Central subiendo la tasa de política monetaria de 38 a 40. Un comentario muy cortito con respecto a los mercados y voy a la última lámina para cerrar. El riesgo país está en un ida y vuelta en la zona de 1.700, 1.900 en los últimos 2 meses.
pero en aumento desde 1100 cuando se reestructuró la deuda en agosto del 2020. 56% más de riesgo país, en un contexto donde toda la región está en la zona de 150, 200 de riesgo país, marca la crisis de confianza que se agudiza y el no acuerdo con el fondo, y las acciones argentinas o el mercado de dólares está mostrando la misma película. Entonces, voy a cerrar con un comentario donde voy a conjugar lo económico con lo político. Neri, perdón la extensión, y pasamos a las preguntas. Porque yo creo que esta economía argentina, recalculando después del 14 de noviembre, quedó atrapada en una sala de escape. Ustedes vieron que las salas de escape se pusieron de moda, la gente se mete adentro y de alguna manera tiene que salir. Entonces, cuando uno analiza la herencia de medio término, que de alguna manera se gestó en los últimos 2 años, déficit primario inicial de 3,6, riesgo país 1900, se reestructuró la deuda pero no tenemos financiamiento. Pasivos remunerados que superan el 135% de la base monetaria. Tarifas congeladas 2 años. Apreciación de 20% del tipo de cambio real. Reservas netos en la zona de cero. Vencimiento con el fondo de más de 19.000 millones de dólares. Múltiples controles de cambio. Brecha de más de 100, inflación de 50% a pesar de toda la represión. Las opciones de salida del gobierno son pocas y esta sala de escape, yo diría, tiene tres alternativas para poder salir. Primero, la puerta 1. ¿Qué dice la puerta 1? Dice moderación política, consensos, acuerdo con el fondo, programa macro para meter un ajuste controlado con inflación de 60 y la economía que pueda dar +1, +2 o +3. Claro, ¿cuál es el dilema de esta puerta? Que esta puerta es con gancho del Fondo Monetario Internacional y con ajuste. Y esto es una decisión política. La puerta 2 dice moderación política, pero sin acuerdo con el fondo. Yo quiero seguir negociando, entro en arrears, en atrasos, pero no logro el acuerdo. El ajuste macro empieza a ser no controlado, lo empieza a hacer más la economía. Inflación 80, 90, 100 y el PBI te da 0, -1, -2. Una segunda puerta, claramente, peor que la 1. Y la puerta 3 dice radicalización política, pateo del tablero al FMI, disrupción macro, crisis cambiaria, inflación de 3 dígitos, PBI cae fuerte. Con este cuadro de situación, el gobierno queda muy acorralado política y económicamente para resolver, digamos, los problemas de la economía argentina. Y esto es lo que de alguna manera hoy está crujiendo en la interna del oficialismo. Ahora, ¿cuál es la salida que está visualizando o que está de alguna manera queriendo transitar una parte de la coalición? Claramente es la puerta 1. Pero la alternativa que se le abre es una puerta 1 no con un programa hard, con reformas estructurales, consolidación agresiva, lo que yo diría sería un suicidio político, porque este programa claramente le corta las piernas al oficialismo y le deja una economía ordenada al próximo gobierno, sino es un acuerdo light, sin reformas estructurales, una consolidación fiscal lenta, probablemente con incumplimientos. Yo diría políticamente ata de manos, pero no corta las piernas y los deja con vida de cara al 23. Entonces, la coalición de gobierno, el gobierno, está viendo que la única alternativa política válida es puerta 1 con un programa light. Yo llamaría una especie de plan antihuelco, tratar de resguardar las variables nominales para que la economía inflacione, pero controladamente, 50 o 60%, y la actividad no se resienta. Esto es lo que se está negociando y se va a terminar gestando en lo que yo llamo la economía argentina recalculando, que de alguna manera marzo ya es la fecha límite, donde deberemos saber por ahora, podría decir, abrieron la puerta, hay que ver si terminan atravesándola o no. Gracias, Federico Neri, perdón por la extensión, paso a la parte de preguntas. Bueno, muchas gracias, Esteban. La verdad que estuvo muy buena, muy interesante. Incluso para los que miramos todo el tiempo la macro y los mercados, particularmente a mí me gustó mucho la mirada tuya por la transversalidad que le diste y la profundidad en algunas cuestiones. Lo que sí no me queda claro es cuál fue el milagro económico que vio Stiglitz en Argentina, porque ustedes eran chicos, pero hace 20 días, el Nobel de Economía hablaba del milagro económico argentino en la salida de la pandemia. Quizá el milagro es que nosotros llegamos de pie después de toda la turbulencia que tuvimos. Más allá de esta anécdota, ¿cuál sería el milagro entonces para los próximos meses? O sea, por lo que vos planteás es una mediocridad asistida. ¿Eso es lo mejor que podemos esperar de corto plazo?
En un escenario, digamos, ¿qué es lo mejor que podemos esperar atravesando qué puerta es la pregunta? Digamos, entonces yo digo, bueno, en un escenario donde se ratifica y se firma el acuerdo con el Fondo Monetario, bueno, hay un escenario, si querés, positivo, en el cual hay mucha moderación, y esto incluye rectificación de rumbo político, hay un buen programa hecho. Ahora, ese programa no va a tener el propósito, Neri, de resolver la estanflación argentina. Este programa va a tener el propósito, yo diría, esto como vos volanteaste al borde del abismo y estás a punto de volcar, yo te pongo el antivuelco y carretea hasta diciembre de 2023. Y ese escenario es una economía, digamos, que de alguna manera inflaciona y te mantiene el nivel de actividad. Porque si yo a la gente le digo esto es +2, es casi todo estadístico. ¿Esto lleva mejora en la calidad de vida de los argentinos? ¿Recompone fuerte el empleo? ¿Genera un boom de inversiones? No. Entonces, ese mejor escenario es un escenario chato macroeconómicamente, pero si, dadas las circunstancias, te evita el abismo o te evita el vuelco, de alguna manera tal vez muchos de nosotros firmaríamos ese escenario. Bien. Ahora una más de mercado, ¿no? Me interesa saber cuál fue tu lectura de por lo menos una divergencia que encontré yo el día viernes cuando se anuncia lo del entendimiento entre Argentina y el fondo. O sea, lo que noté es esta asimetría entre bonos y acciones que llegaron a recuperar 10%. Esto obviamente antes de la carta de máximo, ¿no? Parece que fue hace años, pero ese día viernes los bonos y acciones treparon hasta 10%, pero el dólar financiero solamente recortó 2%. Entonces, son activos que están correlacionados, la brecha en teoría es un sinónimo de incertidumbre, pero ¿qué nos dice esta divergencia? ¿Por qué la brecha no reaccionó tan bien como sí lo hicieron el resto de los activos? Bien, un comentario, muy bueno lo que vos decís de Máximo, porque hoy todavía estamos interpretando las señales que día a día nos tira la política. Y si yo tengo que interpretar esa señal, yo te diría, Alberto dijo, señores, es puerta 1, y todos nosotros esperábamos eso. En realidad no lo esperamos, necesitábamos eso. Y eso fue una señal muy positiva el viernes. ¿Qué es lo que dijo Máximo ayer? Señores, yo no paso esa puerta 1. Si ustedes van, si ustedes quieren, pasen solos. Si sale bien, probablemente después me sumaré, si no, no. Pero es una señal que juega en contra. Ahora, este divorcio tal vez entre el frente de mercados, entre los mercados y el problema cambiario, tiene que ver que, creo yo, que los dos están atravesados por la crisis de confianza. Y resolver la crisis de confianza implica pasar puerta 1, normalizar la economía, tener un programa del fondo, etc. Entonces, esos drivers, ese driver debería tranquilizar los dos frentes. Pero a su vez, el frente cambiario está atravesado por la problemática en las reservas y en el excedente de pesos. Entonces vos tenés un fenómeno tal en el plano cambiario en el cual está colisionando que la oferta de dólares se te cae y las reservas se te hacen cero y la demanda de pesos después del aluvión de impresión de billetes del último trimestre del año, sobre todo diciembre, empieza a pasar factura cuando estacionalmente se cae la demanda de pesos, sobre todo esto es algo que va a pasar en todo febrero. Entonces, la mejora de la confianza que puede generar las señales políticas de pasar por puerta 1 tal vez no son suficientes para aguantar lo que la demanda de pesos se cae estacionalmente, producto de todos los pesos que la economía en algún lugar tiene que absorber. Y mucho de esa absorción va a ser a través de la brecha cambiaria. Perfecto. Bueno, como para ponerle un dato y no hablar de un aspecto etéreo, en diciembre el Banco Central emitió 17 millones de pesos por minuto para asistir al Tesoro. Entonces, bueno, esos pesos en algún sentido tienen que tener un eco en la brecha cambiaria, que creo que es lo que vimos en los últimos días. Es decir, la brecha no solamente responde a la incertidumbre macro respecto del FMI, sino también, si querés, a lesiones viejas de la economía argentina, ¿no? Al problema estructural, que creo que el hecho de no haber traído reformas estructurales, hay que ver la credibilidad de eso, ¿no? Termina jugando en contra, ¿no? Para lo que el mercado esperaba. Bien, con respecto, ya que mencionaste la cuestión de la tasa, ¿no? Que a mí me interesa mucho, los pesos no le ganan a la inflación, la tasa en pesos no le gana a los precios, y no es noticia. En los últimos 20 años, solamente el 30% de las veces la tasa en pesos le ganó a la inflación. Entonces, sabiendo que la tasa real negativa
tendría que ser casi un leitmotiv de Argentina, ¿no? A los ojos de la historia económica. ¿Cómo crees que puede estar el Banco Central por el lado de los incentivos para volcarse a una tasa real positiva ahora, cuando falta un año y pico para las elecciones, porque así hay que mirarlo, y cómo esa convivencia con la demanda de dinero tan débil y pasivos remunerados que ya equivalen casi a un préstamo con el FMI, te condicionan en ese estado, ¿no? ¿Cómo ves esa política del central? Te hago un comentario, vos fuiste a largo plazo y después al corto, yo voy a hacer lo mismo. Porque yo digo, los argentinos todavía no aprendimos a conducir macroeconómicamente y yo ahí visualizo tres principales problemas. La indisciplina fiscal y monetaria, el jugueteo del tipo de cambio, donde constantemente queremos apreciar el tipo de cambio y eso es un atajo para conseguir bienestar en el corto plazo que después termina mal, y la tasa de interés real negativa. Estas son decisiones de política económica. Por lo general es la política tratando de buscar votos. Por eso volcamos en cada curva. Ahora, la pregunta es, bueno, entonces volvemos a volcar sí o no y vamos al corto plazo. Entonces, como bien decís, hoy hay casi 5 billones de plazo fijo, Neri. Están cobrando 34, 37, es cierto, hay mucho institucional, pero hay muchas personas que tienen los pesos en plazo fijo también. Y me conta cada tanto alguien, no, yo lo tengo en plazo fijo. ¿Y cuánto perdés? ¿Cómo pierdo? No lo saben. Y la sensibilidad del aumento de la tasa de interés va a depender de la sensibilidad de la demanda de pesos para aguantar sus tenencias tanto en plazo fijo como en cuenta corriente y encajador, etc. Entonces, si esta economía no desacelera su nivel de inflación, todo encima tenemos que transitar corrección de precios relativos, lo cual le va a poner un piso inflacionario alto, la tasa de interés va a tener que seguir subiendo. Digamos, y esa tasa de interés seguir subiendo implica, dependiendo de qué nivel de inflación, de 40 a lo largo del año también se tiene que ir a la zona de 45, 50 tranquilamente. Digamos, O sea, parte, sí. perdón, la repregunta ahí, ¿no? ¿Vos ves algún riesgo de colisión con esos pasivos remunerados? O sea, los papelitos de color del central, que son Hay un 10% riesgo, del Neri. PBI. Hay un Porque riesgo. hasta ahora yo veía que esa masa, esa bola de nieve que crece, lo hacía una tasa real negativa. Entonces, en definitiva, la inflación lo licuaba. Pero si empezamos a pagar, no sé, una tasa de LELIC al 80% para ser exagerado, que le gana la inflación, bueno, me parece que ahí vamos a tener un riesgo mayor. Efectivamente podemos tener un riesgo mayor, pero el riesgo mayor se da por el estrangulamiento de te quedás sin reservas y seguís emitiendo. Digamos, es la combinación de los dos. Porque si yo tengo un flujo de balanza comercial y eso lo puedo acumular, yo eso que voy emitiendo por el déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal, de alguna manera acompaño. Pensemos que la tasa efectiva del ELIX el año pasado, la tasa nominal de 38 una tasa efectiva de 45, más o menos. Hoy una tasa de 40, ya estás en la zona de 47. Si la inflación no baja y acelera un poco, yo voy a tener que poner una tasa de política monetaria de 45 para tener una tasa efectiva de 52 y un plazo fijo que esté tal vez en 45. Porque el riesgo, Neri, acá es Doña Rosa. En octubre del 2020, los plazos fijos en Argentina cayeron 7% y los tipos de cambio paralelo volaron de 145 a 195. Entonces, hoy la tensión en la brecha cambiaria y por ende también el proceso inflacionario se da casi sin desarme de demanda de pesos. ¿Qué es lo que tensiona la brecha hoy? Que vos tenés las canillas abiertas. Emitís por el cuasi fiscal y emitís por el fiscal. Esto es lo que le permite decir cerrarlo. Pero además ponerle tasa de interés. Pero voy a enfriar la economía. Es que lo tenés que hacer. Ahora, ¿qué le dio algo de consistencia al programa del 2021 que reduce el margen de vuelco de choque? La inflación de 50 y no de 29. Entonces, si yo esto es jugar con antorchas. Bueno, en vez de jugar con 3 antorchas, inflación de 36, estamos jugando con 5 antorchas. Y es más riesgoso. Porque ahora si la nominalidad corre al 50. Bueno, estamos diciendo esto tal vez se va al 60, son 6 antorchas. ¿Cuál es el riesgo? Que en algún momento Doña Rosa no aguante eso porque no le das tasa, porque no te cree, porque el programa es malo, etc. Y ahí sí te salgan a correr fuerte. Y ahí no tiene techo los tipos de cambio paralelos. Bien, bueno, las últimas dos, y con esto ya vamos a darle un cierre a la conferencia. Me interesa saber cuál es tu opinión respecto de esta carta de renuncia de Máximo y cómo debería tomarlo la oposición, en el sentido de las puertas, que es una metáfora que me gustó mucho, si debería acompañar el proyecto original, que sería la puerta 1,
o debería buscar enmiendas o directamente rechazarlo, ¿no? Con el efecto que eso podría traer para las expectativas y el mercado. Y, digamos, es una pregunta política, voy a dar mi impresión o mi opinión, Neri, respecto a eso. Yo creo que la estrategia de Máximo está dejando muy acorralada a la coalición y no está entendiendo la gravedad de lo que implicaría titubear con una puerta 2 o tomar la decisión política de ir a puerta 3. Digamos, una gran parte de la coalición lo comprende desde hace rato. Es cierto que para mí se demoró la negociación con el fondo, hubo mucha mala política económica el año pasado, porque antes el tipo de cambio, te fumaste la reserva. Entonces, el gobierno solo se metió en esta encerrona o esta encrucijada o en esta sala de escape, pero ahora, si no acompaña a toda la coalición, la señal puede ser muy negativa en ese sentido, e incluso puede generar un problema. Hoy no veo incentivos a la oposición para que no acompañe el acuerdo, incluso si Máximo y, por ejemplo, Cristina quieren hacerse un lado para no ponerle el gancho a lo que sería un programa de ajuste con el FMI. Yo creo que la oposición tiene todos los incentivos de acompañar lo que venga. Incluso sabiendo que probablemente muchos de esos lineamientos no se van a cumplir del programa del 2023. Esto creo que ya es sabido por el propio FMI y por la oposición y por el gobierno. Porque acá lo que está en juego es, yo diría, ni siquiera me animo a llamarle un programa de facilidades extendidas, es un stand-by puente donde en 2 años se hace un nuevo programa con un nuevo gobierno. Y el gobierno políticamente lo está tomando así también. Entonces, en ese sentido, Máximo, no acompañarlo, no sé si es por ignorancia de la gravedad de la situación que tenemos hoy, sumado a lo complejo que podría ser ir por las alternativas. Entonces habrá que ver qué pasa en estas semanas. Yo veo un escenario, digamos, la economía tiene sus problemas, pero hay cosas que están bien y cosas que están mal. Pero mucho más complejo es el cuadro político. ¿Por qué? Porque los incentivos están muy cruzados en el gobierno, en la propia coalición y en el gobierno contra la oposición. Hoy el gran escollo no es el Fondo Monetario, es la política en Argentina. Entonces, el día a día va a marcar la agenda en ese sentido. Clarísimo, Esteban. Bueno, y la última, y con esto sí ya te liberamos, nuevamente aprovecho el espacio para agradecerles a todos los que estuvieron ahí, a vos, Esteban, Fede, también gracias por el espacio. Y me gustaría que le des un mensaje para los que no son espectadores, porque muchos, bueno, clase política, funcionarios, etcétera, no están en el barro, ¿no? Como muchos de nosotros. Un mensaje para los que toman decisiones financieras todos los días en las empresas, y acá te hablo desde el tesorero de la pyme hasta el CFO de una gran compañía, ¿no? ¿Vos qué sugerencia le darías para el manejo de caja de los próximos meses? No te estoy diciendo una alternativa de inversión, porque para que haya inversión tiene que haber ahorro, y para que haya ahorro te tiene que quedar algo después de los costos, de pagar el 931, los salarios. Digo, pero si vos tenés un excedente, ¿cómo te cubrís en este contexto tan desafiante para los próximos meses? Muy buena la pregunta, Neri. Lo pienso desde el lado de las personas que toman decisiones y administran negocios, no tanto desde las finanzas personales, sino desde las finanzas corporativas. Yo digo, a nivel micro, este escenario de economía argentina recalculando, lo titulo, es un escenario de protección nominal. ¿Por qué? Porque lo que está en juego en la economía no es tanto las Q, las cantidades, la economía real. Yo lo mostré, la economía real está muy bien. Claro, se va a resentir si vos tenés un episodio cambiario. Pero lo que está en juego son los precios y los márgenes. Porque no sabemos si esto viene o no con salto discreto, si el dólar o la trayectoria del dólar al final es 130 o 160, o si no es 200, si la brecha se hace 50, 100 o 150. Entonces, ¿por dónde vienen las balas? Por el frente nominal, por los precios. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo tengo que proteger mi compañía, cuadro de resultados, cuadro de situación patrimonial, de un escenario nominalmente incierto y riesgoso, yo le tengo que dar mucha protección a la caja y bancos y a las cuentas por cobrar. Yo diría, la mejor estrategia es todo bienes de cambio. Y si quieren bienes de uso también, el que aproveche un dólar de 100 para sacarse peso y comprar maquinaria está en el mejor de los mundos. El que separan bienes de cambio también, porque queda abastecido. Yo dije, tenemos un problema global de abastecimiento. Y además, pararte en bienes de cambio te da toda la protección nominal que necesitas. Ahora, vas a la línea de caja y bancos, fíjate en la lectura macro. Después, el picking de activos, digamos, ustedes son los expertos, pero la carrera nominal 2021, ¿cómo era? La inflación iba por arriba,
La tasa por el medio y el dólar por abajo, año electoral, iban a pisar el dólar. El dólar aumentó 22% en el año. La tasa fue 38 del ELIC, 37 plazos fijos, la inflación 51. Yo pregunto, en función si mi hipótesis y mi diagnóstico es correcto, ¿cuál es la carrera nominal 2022? El dólar le tiene que ganar la inflación. Pero esto con más inflación, entonces tenemos el dólar oficial por arriba, la inflación por el medio y la tasa por debajo, todo en aumento, pero la carrera se invierte. Entonces, de mínima yo tengo que buscar cobertura con instrumentos indexados, y si tengo buen timing, voy contra cobertura cambiaria. Yo miro los fondos como inversión el año pasado, los que están atados a dólar, perdieron 10-15% en términos reales. Los money market perdieron 10% y los indexados por ser ganaron 1, 2 o 3%. Yo pienso en la carrera 2022, en el arranque del año los fondos como inversión atados al dólar van a perder, pero en toda la trayectoria le van a ganar. Entonces hay que ver el timing. Si yo quiero dormir tranquilo, indexen contra SER, contra UVA. Todos fondos como inversión o instrumentos, bonos, plazos fijos, que esté todo indexado. Minimizar las posiciones de money market, están perdiendo 0,5-1% todos los meses, y si vamos a un escenario de colisión nominal, van a acribillarse. Entonces, yo diría, el escenario micro es de protección nominal, toda la cabeza puesta en precios y márgenes y cuidado de la caja de bancos. Creo que la estrategia debe venir por ahí. Muchas gracias, Esteban. Ahí volvemos a agradecer, Neri, a todos los participantes y los invitamos a que nos hagan las consultas y ampliar los temas que consideren necesarios con el equipo de GMA Capital. Así que vuelvo a repetir, Esteban, excelente la presentación y muchas gracias, Neri, por el intercambio que fue muy bueno. Algunas consultas surgieron respecto de que sí vamos a compartir la presentación, así que esto lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube, así que enseguida lo van a tener todos disponible. Muchas gracias a todos y les agradecemos el tiempo. Gracias, Federico, gracias, Neri, un placer para mí. En breve les paso la presentación. Que tengan buen día. Gracias, buen día. Chao, hasta luego.